Este podcast se presenta con el apoyo de Oleoflores, Confacesar y Asoproacol. Hoy tendremos un café con Quique corto, pero sustancioso y conciso. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la situación fiscal del país, vamos a hablar de cómo va Colombia. Voy a dar unos datos antes de presentar a mi invitado. La inflación aún por encima de la meta, 5,1.18. Estamos solamente en Latinoamérica, solamente Argentina, Bolivia y Venezuela están por encima de la inflación nuestra. Un PIB tibio del 1%, el desempleo bajando, pero todavía alto en 8.2%. El déficit del gobierno en 6.7%, del PIB en 2024 se proyecta en 7.1% para 2025, sin regla fiscal, sin instrumento para pulsar el gas. Estamos perdiendo la soberanía energética, importando gas, y la última gota de gas se acaba en 5.9 años. La salud está postrada, y hay un nuevo pico de reclamaciones, 211.000 reclamaciones en un mes. Eso es unas cifras nunca vistas antes en toda la historia de datos del país. La paz total permitió que bandas criminales estén tomando el país, presidente sin visa, agendalista Clinton, lobo de constituyentes. El tema es complejo. Mi invitado es Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bienvenido, Bruce, a Café con Quique. Muy agradecido por estar acá. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Te agradezco mucho. Y quiero comenzar con una pregunta que está en la discusión, en el debate público. Denunciaste que hay hostigamiento por parte del gobierno nacional. Sí. Lo llevaste a los estados internacionales. Lo denunciaste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos eso, por favor. No, bueno, eso lo ha visto todo el mundo. El país ha sido testigo, digamos, de la actitud del gobierno, de la actitud del presidente. Con bastante frecuencia, en casi un discurso cada semana, dice cosas, pero además también escribe cosas. Fue interesante cómo La Silla Vacía sacó un estudio hace poco donde dijo que durante los últimos años, durante los años del gobierno, él había en 1427 ocasiones se había referido en trinos, solamente en la red X, se había referido a los empresarios, y el 48.9% de esas ocasiones, es decir, en 700 trinos, se ha referido de forma displicente o en forma agresiva o en forma estigmatizante hacia los empresarios. Es un error inmenso porque sin empresarios no existe absolutamente nada en un país. Nadie se quiere imaginar un país en el cual no hay emprendimientos, en el cual no hay organizaciones que produzcan productos, produzcan servicios, generen empleo, paguen impuestos. Pero tener un presidente que es enemigo, digamos, del principal instrumento de generación de riqueza, de generación de desarrollo económico como los empresarios, es realmente una situación muy, pero muy lamentable. Ahora, ¿qué dice él? Pues dice cosas tremendas. Dice que somos esclavistas, dice que somos nazis, dice que somos parte nos echó la culpa inclusive de lo que estaba sucediendo en Palestina por cuenta de los empresarios que exportan con Israel. ¿Perdona? A cuenta de empresarios exportan sus productos a Israel. Pero eso fue el tema de Palestina. Si no me equivoco, fue lo que argumentó un poco el presidente Petro. Él trató de argumentar una cosa completamente distinta porque él mismo había tomado una decisión y él había dicho que en Colombia se mantenía una oficina comercial de la Embajada de Israel, que se cerraba la embajada, pues se mantenía la oficina comercial. Y entonces aquí aparecieron en algún momento dado manifestantes diciendo que nosotros teníamos relación con una oficina comercial. Y la respuesta era sí, tenemos relación con la oficina comercial que autorizó Gustavo Petro, con la oficina comercial que tenía justamente el visto bueno y el beneplácito de Gustavo Petro. Entonces era una cosa como traída de los cabellos, pero sobre todo era como tratar de estigmatizar a los empresarios. Así ha sido en todo. Así ha sido en los temas ambientales, así ha sido en los temas laborales, así ha sido en los temas de derechos humanos, permanentemente lo hace, y eso es lamentable. Pero resulta que además las organizaciones como esta son organizaciones que tienen una protección especial, no solamente a nivel internacional, sino una protección especial en nuestra Constitución. El artículo 39 de la Constitución dice que en Colombia hay derecho a la libre asociación, que incluye a los sindicatos, a los trabajadores, pero también incluye a todo el resto de personas que se quiera asociar y mostrarse frente a la sociedad. Colombia firmó el acuerdo tripartito con la OIT para que tuviéramos, por ejemplo, definiciones de salario mínimo y de políticas laborales con los representantes de los trabajadores, del gobierno y de los empleadores. No los cita, no los convoca. No le gusta oír a la gente que no está de acuerdo con él. Y eso, yo entiendo que a uno no le guste eso,
pero es que tú eres el presidente de la República y tienes que oírlo, porque todos somos como los colombianos, 52 millones de colombianos. Él tiene que entender que Colombia no son los 11 millones de personas que votaron por él o los 7 millones de personas que se declaran muy amigos de él, sino que Colombia son 52 millones de personas. Es cuando se pierde lo nacional. Me refiero cuando se pierde el interés nacional. Sí. Lo debe representar el presidente de la República si comienza a haber una agenda política, Así es. una agenda política y partidaria, donde es importante tener en este ejercicio de movimiento de huestes, eso lo digo yo, Tienes razón. la agenda política, No, claro. movilizar las masas, Pero a la gente... tener un enemigo, Ya. es decir, que le permita a él, por supuesto estamos a puerta del 2026, temas de campaña. Sí, a mí ni siquiera me molesta la agenda política porque la agenda política al final la implementa todo el mundo. A mí lo que no me gusta, pero no es que me guste o no me guste a mí, sino que está en la Constitución, lo que no podemos soportar es que no haya libre expresión, si la gente no puede criticar, si la gente no puede protestar, si la gente no puede expresarse, se está violentando, digamos, una parte importante por un lado de la Constitución, pero también de los acuerdos internacionales. Entonces, en el caso específico de la CIDH, nosotros, pues, por supuesto, miramos la carta, digamos, que rige los temas de derechos humanos en las Américas, y con base en la carta nos fuimos y nosotros dijimos cuáles eran justamente las violaciones que nosotros sin duda alguna consideramos se están cumpliendo en este momento por parte del gobierno nacional contra los empresarios de Colombia y las asociaciones gremiales del país. Ok. Hablando de otra cosa sobre la situación fiscal del país. Uno dice que hay unas reformas sociales, y me refiero a que hay una crisis fiscal, hay crisis energética, crisis de salud, crisis de seguridad con la paz total. Hay unas reformas que son fiscalmente viables. La de la salud que te pronunciaste y la pensional que también te has pronunciado reiteradamente sobre la inviabilidad fiscal, que no son viables desde el populismo gubernamental. Claro, el populismo es un gran riesgo. El populismo es como esa estrategia política que trata de decirle a la gente cosas que la gente quiere oír. Por ejemplo, vamos a, no sé, darle casa a todo el mundo y vamos a darle casa propia a todo el mundo gratis en los próximos 2 años. Si uno dice eso, por supuesto la gente dice, si esta gente, digamos que está en el gobierno, tiene la capacidad de dar una casa, qué maravilla. O vamos a generar un buen nivel educativo ya, en el Cesar. Sí. Y entonces uno dice, vamos a generarlo, y vamos a generarlo para todos los habitantes del Cesar. Entonces uno dice que bueno, ahora la pregunta no es esa, la pregunta para una persona en la administración pública es usted, ¿qué quiere hacer y qué puede hacer y cómo lo va a hacer y con qué recursos? Y en la mayoría de las ocasiones, esas afirmaciones generalistas, simplistas, son difíciles de hacer, entonces hay que pedirle responsabilidad al administrador público. En el caso específico, digamos, de la decisión populista de querer decir cosas, por ejemplo, alrededor de equidad, por ejemplo, que somos el gobierno que va a generar más equidad. No, los indicadores de equidad durante este gobierno se han deteriorado. No basta con que el presidente lo diga, no basta con que el presidente lo repita en las alocuciones que hacía el lunes, el miércoles y el viernes, que ahora afortunadamente se los limitaron a 6 por semana. No basta con que él diga en los trinos todos los días que va a reducir la inequidad. No, tiene que trabajar por eso. Es que el tema de la administración pública es complejísima porque se trata de justamente generar efectos sobre 52 millones de personas en un territorio muy grande. Colombia es un país grande, es un país diverso, es un país con muchísimas regiones, con 1.104 municipios, a los cuales hay que llegar, a todos hay que llegar. Pasa lo mismo con la seguridad, pasa lo mismo con la infraestructura, pasa lo mismo con el gas natural, pasa lo mismo con los servicios públicos, y entonces los otros en realidad lo que tengo es una inmensa preocupación por el país que nos están dejando en este momento en muchos frentes. Parece que estás defendido desde el comienzo de manera coherente, de manera consistente, algunas veces solo. Pero no estás defendiendo solamente, has defendido solamente los intereses de los gremios, sino valores. Me refiero a valores como la democracia, la libertad de expresión, desde el comienzo, desde el sonabas un poco esto. ¿Te sientes ahora un poco más acompañado? Claro, al principio inclusive decían que que veían en nosotros una actitud intransigente, no era intransigente. Nosotros lo que sí definimos muy claramente al principio eran cuáles eran esos principios que no deberíamos permitir que se violentaran. Acabas de mencionar algunos, la democracia no se puede violentar. Por ejemplo, no se puede atacar a las otras ramas del poder público. No puede el gobierno nacional atacar
al Congreso de la República, no puede atacar tampoco a las Cortes, porque no es de la esencia del modelo democrático que nosotros tenemos hoy en día. No puede el gobierno, por ejemplo, abusar del principio de la presunción de legalidad. Esa práctica que se ha vuelto, digamos, tan común ahora, y es que sacan un decreto, saben que el decreto es ilegal, pero dicen esperemos a que lo tumben y esperemos a que la Corte Constitucional nos diga que es inconstitucional o que el Consejo de Estado nos diga que es ilegal. Esa práctica es una práctica tremendamente dañina. Tampoco, también tuvimos nosotros grandes preocupaciones con la forma como se estaba llevando a cabo los procesos de paz, porque se denominó paz total. No estábamos de acuerdo nosotros en que hubiera, por ejemplo, como hubo en diciembre del año 2022, los 6 decretos esos que declararon los ceses unilaterales, de ceses de fuego unilaterales por parte del gobierno, en donde el gobierno dijo, no voy a atacar a esos 6 grupos militares, o a esos, perdón, militares no, los criminales, y no los atacó, y lo que vimos es que fuimos perdiendo poco a poco cada día más municipios, cada día más territorios, y tienen razón, eso no tiene que ver solamente con la actividad gremial, no tiene que ver con la defensa de la democracia, con la defensa de esta sociedad, porque si la sociedad no funciona, si las reglas no funcionan, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder estudiar, no vamos a poder desarrollar nuevos proyectos, no vamos a poder generar empleo, y entonces realmente son como habilitantes necesarios para que la sociedad funcione. Yo creo que el país nacional te reconoce eso, te reconoce ese valor, esa coherencia, esa posición permanente en defensa de esos valores. Y sobre todo ahora que terminando gobierno te está dando la razón. Sí. La crisis fiscal, la crisis de la salud, todo el tema de la reforma pensional, es decir, todo el tema de la crisis energética, que está encima de la multicrisis que vive un poco todo el país. De corazón, que hubiera querido no tener razón, te lo digo sinceramente, yo hubiera querido equivocarme, yo hubiera querido decir, caramba, es que fui demasiado alarmista o fui demasiado pesimista, y la verdad es que hoy en día, si de algo me arrepiento es de no haber sido inclusive un poquito más explícito, porque tratábamos de hacer cosas, había gente que me decía, hay que tratar de andar con el presidente. Recuerdo mucho las conversaciones con algunos políticos hoy que aspiran a ser presidentes de la República, que me decían, es que al presidente hay que darle un espacio, al presidente no se le puede retar, porque si uno le reta, el presidente se pone bravo. Y le decía, pero de verdad para los colombianos puede ser una preocupación que el presidente se ponga bravo, y yo creo eso. El presidente tiene muchas más obligaciones que derechos. Es que realmente cuando uno llega a la presidencia de la República, bueno, cuando esas personas llegan a la presidencia de la República, lo que están asumiendo es sobre todo muchas responsabilidades y obligaciones, y tienen que cumplirlas. Yo de verdad no creo que sea importante si el presidente se pone bravo o no se pone bravo, o si se molesta. Eso no es para mí, digamos, en material, y se ha molestado muchas veces, sí, lo entiendo. Y lo sé, pero creo que no es importante en una nación si eso sucede así. Como este episodio va a ser muy corto, voy a aprovechar algo que tú dijiste para entrar un poco en la parte cálida de este podcast, que es conocer un poco la condición humana y el invitado. Sí. Dijiste que te habías equivocado, que parece que no te vas a equivocar en lo que estás diciendo. Yo creo que tampoco te vas a equivocar, lamentablemente, en lo mismo. ¿En qué te has equivocado? Dime un error importante en tu vida personal o profesional que te hayas equivocado y que hayas aprendido de eso. No, uno comete errores todos los días comete errores. No tengo como un error así grande que yo diga el gran error de mi vida, no, todos los días tenemos tropiezos, todos los días tenemos errores, todos los días tenemos... yo a veces digo, por ejemplo, he intentado, digamos, en el caso de Acuerdo Nacional, intenté con el presidente 6 ocasiones sentarme a poder ganar un acuerdo nacional. Yo tendría que haberme dado cuenta que eso era interesante para él, que él no quería hacer un acuerdo nacional. El acuerdo nacional, en la visión de él, era que nosotros básicamente apoyáramos sus iniciativas legislativas, y a eso se refería. Eso era lo que le importaba y lo que él quería. Y le decía, presidente, es que ese no es un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional es, en mi opinión, ni siquiera pongamos de acuerdo alrededor del tema de salud, o del tema laboral, o del tema energético, o del tema de hidrocarburos. No, pongámonos de acuerdo en una forma de debatir, en una forma de discutir. ¿Cómo hacemos para que esta sociedad, que tiene mucha gente que piensa de una forma, pero mucha gente que piensa de otra, podemos entre todos tratar de tomar decisiones que sean decisiones que le sirvan a la nación? Yo le decía eso y le proponía eso. Aquí hablé con Iván Cepeda, hablé en su momento con Laura Sarabia, hablé con el ministro de Comercio de ese momento. Con todos ellos hablábamos alrededor del acuerdo nacional, también con el presidente. Él hace poco puso un trino
y dijo que yo iba a su oficina a proponerle un acuerdo nacional, pero que el acuerdo nacional solamente era si se cumplían ciertas condiciones o que si se hacía lo que yo quería. Fue lo que él dijo en el trino. Y la verdad es que está tan alejado de la realidad. Esa era exactamente la sensación que yo tenía con él. Yo decía, él no está interesado realmente en hacer un acuerdo. Y nunca estuvo interesado realmente. Porque tampoco tiene interés nacional, tiene un interés partidario. Entonces el acuerdo nacional sin interés nacional es muy complicado que se concrete. Sí, exacto. Decime tres causas o tres cosas que te preocupan o que te desvelan hoy. El empleo juvenil. Por ejemplo, el gobierno está ahorita anunciando un salario mínimo mensual, quizás con un incremento del 24%, y cómo puede eso afectar a los nuevos empleos y el empleo juvenil, o la salud mental. Mucha gente se está enfermando mentalmente con este gobierno, con estos tiros que generan estrés, angustias, desesperación, o la inseguridad económica o la inseguridad fiscal. Decime qué te desvela, para pasar inmediatamente hay bastantes cosas, digamos. Estamos muy preocupados con la seguridad territorial y la presencia del Estado en el territorio. Colombia ha venido abandonando los territorios, ha venido abandonando, bueno, y uno sí los chicos lo sabe, o sea, realmente vayan a ver lo que está sucediendo en el Catatumbo, lo que está sucediendo en Cauca, lo que sucede en Nariño, lo que sucede en Putumayo, lo que sucede en Chocó, lo que sucede en parte de la costa Caribe. Realmente ahí tenemos un problema gigantesco. Vaya uno a ver, por ejemplo, lo que ha sucedido en salud. En salud realmente, y le voy a decir algo, en ello, les voy a decir algo en esto. A mí lo de salud me preocupa es que todo está construido en este momento para que la gran crisis se presente ni siquiera en este gobierno. El próximo gobierno va a tener que enfrentar una situación muy, muy compleja. Es más, ojalá Colombia tenga la sabiduría colectiva para tratar de sacar soluciones importantes, para tratar de solucionar, para tratar de atender estos temas que son temas grandes. En lo fiscal tenemos una preocupación gigantesca. En la informalidad ha venido creciendo en Colombia a unas velocidades absurdas. Y presenté en el Congreso de la Andia en Cartagena, presenté, que además hice una gráfica más de un elefantito que iba subiendo, iba creciendo de tamaño y decía, el elefante en la sala de la discusión laboral en Colombia, no hay la menor duda, es la informalidad. Un trabajador informal, esto no lo sabe mucha gente porque no lo tratamos de divulgar. Un trabajador informal en Colombia recibe en total, en promedio, al mes, cerca de 1.040.000 pesos. Eso es mucho menos que el salario mínimo. Okay. Un trabajador formal en Colombia, en total, incluyendo vacaciones, cesantías, pensiones, auxilio de transporte, recibe 2.500.000 pesos al mes. Es una diferencia de 1 a 2.5. 150% de diferencia. Entonces, hicimos otro cálculo y dijimos, ¿cuántos trabajadores informales hay? 13 millones de informales. ¿Formales cuántos hay? 10 millones. Ahí está verdaderamente la gran causa de la iniquidad en Colombia. Cuando se habla del coeficiente Gini, bueno, pues el coeficiente Gini se está agravando y se está dañando porque la informalidad está creciendo. Ahora estoy sacando un libro que ahora te lo quiero contar porque lo voy a darle en las librerías ahorita en la última semana de noviembre y lo voy a lanzar el día 3 de diciembre, en donde básicamente se llama la agenda de la desestabilización y estoy diciendo cuáles son las causas que nosotros estamos en este momento viendo y cuáles son los problemas que estamos viendo que pueden conducir a que Colombia de aquí en adelante o toma un correctivo muy grande en muchos frentes, en el frente de gas natural, en el frente de energía, de generación eléctrica, en el frente de infraestructura, en el frente de separación de poderes públicos, en el frente de eventualmente asegurar el sistema democrático. O hacemos eso, o Colombia se va a ir deteriorando aquí en adelante, y es una alerta grande que quiero entregarle al país, ojalá para que se pueda corregir. Y eso implicará hacer un cambio de rumbo, un timonazo de 180 grados, porque tengo entendido, seguir igual, pues nos vamos al precipicio. En ese sentido, tú tenés el sector empresarial va a participar de una u otra manera en el proceso electoral que se avecina, es decir, dando, por ejemplo, no apoyando candidatos algunos, pero sí dando luces, o dando instrumentos, o dando recortes. No voy a decir, una de las preguntas más comunes que me hacen a mí, y yo creo que también es de las más disgustas, le preguntan a los empresarios si los empresarios participan en política. Y a algunas personas les parece indebido que los empresarios participen en política. Y digo, qué cosa tan extraña. Si a la cantidad los empresarios son ciudadanos. Y todos los ciudadanos, con muy pocas excepciones, probablemente las personas militares y el policía en Colombia, deben y pueden participar en política. Entonces, por supuesto, ellos quieren participar en política, deben participar en política. Lo que yo no puedo garantizar es que exista acuerdos entre todos los empresarios, o muchísimas personas. Eso no lo puedo garantizar yo.
Entonces uno en realidad lo que debe ver son gente, o seguramente queremos ver, son personas preocupadas por la democracia, personas preocupadas por eso, por la separación de poderes, por la economía, por la libre economía, por las libertades en Colombia. En Colombia hemos venido perdiendo libertades, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué tal, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema, o lo que pasó en su momento con el tema de las vacaciones presidenciales? Lunes, miércoles y viernes Colombia no tenía cómo enterarse de las noticias, de lo que sucedía a través de la televisión, porque todas las cadenas nos dedicaban a oír lo que el presidente quería que oíamos. Uno hace un recuento, que esto es interesante hacerlo, de cuáles eran las noticias que ese día se iban a divulgar por parte de los medios de comunicación, y te vas a encontrar con la siguiente sorpresa. El día que llegaron, por ejemplo, los trenes para el metro de Bogotá, que fue un gran evento en Cartagena, ese día intervinieron la televisión. Ese día no sale la noticia, no sale en ninguna parte. Estaba el alcalde en Cartagena, el alcalde de Bogotá en Cartagena, recibiendo los trenes. El día de la desertificación de Colombia. Ese día, ¿qué pasó? Se intervino la televisión nacional, un lunes. ¿Y qué pasó? Colombia se enteró muy poco de eso. Eso es perder libertades, eso es perder la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de poder saber lo que sucede. Pero también es un modelo copiado, leí hace poco. Eso también lo hacía Chávez en Venezuela, No, claro. pero también lo hacía Correa en Ecuador, pero también lo hacía Orbán en Europa. Sí, Es decir, muy bien. sí, en Hungría es un tema como de manejar la agenda mediática, Claro. de copar el espacio, para quitar, por supuesto, capacidades de expresiones para estas otras noticias. Eso está pensado, y eso también es de libreto. El periodo 2026-2030 va a ser muy difícil para el próximo presidente. Bueno, es que necesitamos tener realmente un acuerdo gubernamental muy grande para tratar de enfrentar eso que va a ser, sin duda alguna, ese que va a ser sin duda uno de los periodos más críticos de la historia de Colombia. Porque va a ser un periodo en donde muchas de las cosas que se están construyendo hoy en día va a explotar la crisis fiscal, va a explotar. Puede ser que tengamos un apagón energético, por ejemplo. Puede ser que no tengamos gas natural, puede ser que tengamos una gran crisis de salud. Y tenemos que saber que eso se está construyendo hoy para que suceda allá. Y también nos debemos acordar de que en el año 2021 fue la prueba como que ellos utilizaron para llegar a acceder al poder. O sea, arrancaremos quizás 2026, 7 de agosto, con emergencias. No, emergencias yo creo que fiscal, de salud, sí, energética. tenemos que arrancar con coalición, que es distinto, con una coalición nacional que no. Claro, pero decretando y declarando emergencias quizás para manejar la situación difícil que se avecina. Yo te agradezco. Sí, yo te agradezco mucho tus ideas, tus comentarios y estar aquí en Café con Quique, participándonos, y también te quiero agradecer esa valentía que has tenido, sobre todo al comienzo, de defender los valores de la democracia de este país. Necesitamos más empresarios como tú, más dirigentes como tú, porque inicialmente estaban muy tibios y muy silentes. Yo creo que no hay tiempo para la tibieza. Yo participo, por supuesto, de que el sector gremial haga parte también de lo público, pero también de lo político, sobre todo en momentos de crisis como la que tenemos hoy en Colombia. Sobre todo la política pública, más que todo de la política pública, a eso me refiero, no a la electoral, como lo has hecho tú, el tema de salud, el tema fiscal, el tema energético, y como lo han hecho otros también, porque igualmente, como personajes como tú, también ha habido instituciones, uno dice las Cortes, o el Senado de la República, o los medios, guardando resistencia, con información y con rigor. Muchas gracias, gracias por la invitación. por estar en Café con Quique. Uh-huh. Y a nuestros espectadores, los invito a que nos sigan en Instagram, en YouTube, en nuestras redes. Hasta la próxima. Gracias. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. Este podcast se presenta con el apoyo de Oleoflores, Confacesar y Asoproacol.